estadísticas, uno de cada cuatro que Ellos regalan Biblias de la versión King James. bueno, sí, regalan Biblias de la versión King James. Esto es un poco problemático, pues los mormones creen que la Biblia no es confiable, pues ha sido modificada y alterada por los sacerdotes católicos perversos a través de los tiempos. Por lo tanto, uno necesita el libro de los mormones, el cual ellos creen que es el más acertado en la tierra. Y Joseph Smith realmente hizo su propia traducción de la Sagrada Biblia, la cual la terminó en 1833, 11 años antes de su muerte. Otro aspecto principal de la vida de los mormones involucra la genealogía, y creo que muchos de nosotros hemos llevado a cabo trabajos de genealogía recurriendo a los recursos de los mormones. ¿Por qué esa es una parte importante en los mormones? Bueno, hay tres misiones en la iglesia mormona: proclamar el evangelio, perfeccionar los santos y redimir a los muertos. Los mormones creen que todos tienen que ser bautizados para entrar al cielo, aun aquellos que han fallecido. Entonces los mormones van a buscar a todas las historias de estas personas que han fallecido, averiguando cuándo han nacido, cuándo han fallecido y así por el estilo, y llevan todas esas historias al templo mormón, donde esas personas son bautizadas, representadas por alguien, de modo que puedan ir al cielo. Entonces hay como un estado de espera, después que ellos mueren en una prisión espiritual, una vez que se lleva a cabo ese bautismo por alguien en la tierra por cuenta de ellos, y así pueden entrar al paraíso. Entonces los mormones son bautizados cuando están muertos, cerca de 180 millones de personas, y muchos de ellos son de los archivos de nuestras parroquias católicas. Ellos le piden al párroco que le fotografíen los registros, luego ellos los colocan en microfilms y los ponen a la disponibilidad para llevar a cabo la genealogía, y también llevan esos registros a los templos para tener esas ceremonias. ¿De dónde proviene esa idea del desarrollo de la genealogía mormona? Bueno, hay una escritura poco conocida en el Nuevo Testamento, en 1 de Corintios 15, 29, donde San Pablo habla sobre aquellos que bautizan por los muertos. Los mormones sostienen eso fuera de su contexto, desarrollan toda una doctrina alrededor de esta. Realmente se desarrolla alrededor de ideas extrañas que Joseph Smith comenzó a desarrollar más tarde en su vida. Allá por 1842, él comenzó toda esta idea de redimir los muertos en los templos, pero fue toda esta idea de que el mormonismo tiene que acabar a todas las personas que han vivido en la tierra, o abarcarla, mejor dicho. ¿Por qué la poligamia? ¿Cómo se convirtió esto en algo importante en los mormones? Bueno, es un asunto muy delicado. En los últimos 10 o 15 años hemos descubierto mucha más información sobre cómo comenzó todo eso. De hecho, algunos eruditos mormones, muchos de los cuales fueron excomulgados debido a sus investigaciones de la iglesia mormona, debido a lo que habían encontrado. Realmente parece que todo comenzó debido a que Joseph Smith fue sorprendido en una relación con una mujer que no era su esposa. Joseph Smith justificó eso diciendo que Dios estaba reinstituyendo la idea de la poligamia. Él creía que esto había sido enseñado por Dios en el Antiguo Testamento, y por lo tanto Dios estaba renovando eso e iba a haber un nuevo pacto eterno. Joseph Smith tuvo cerca de 27 esposas antes de fallecer. Por supuesto, esto fue guardado en secreto, y en público Joseph Smith negaba cualquier relación con la poligamia, y realmente se convirtió en doctrina pública hasta que la iglesia mormona se mudó al estado de Utah. Pero él estuvo casado con mujeres que estaban todavía en su adolescencia, jovencitas. Se le decía a sus padres: su hija va a ser mi próxima esposa. Inclusive abordaba a hombres que estaban casados por 10 o 15 años y les decía: esta mujer no es más tu esposa, ahora ella es mi esposa. Por supuesto que la doctrina se expandió cuando se mudó a Utah. Por supuesto, Utah se encontraba fuera de los Estados Unidos en aquella época. La doctrina realmente pudo florecer, pues no habían leyes que regularan la poligamia, y hombres como Kiber Kimball en los comienzos de la iglesia tuvo hasta 60 esposas. Entonces era una manera para que la iglesia creciese en un número tremendo, pues se podrían engendrar más hijos de esa manera, y era una doctrina eterna que la iglesia mormona no estaba supuesta a cambiar. Pero cuando le fue quitada la concesión a la iglesia por parte del gobierno federal y sus líderes fueron enviados a prisión, la iglesia tuvo cierta revelación conveniente. Tenemos un par de minutos antes del descanso. ¿Cuáles son algunas de las formas que nos puedes aconsejar para prepararnos, para proteger a nuestros hijos, para responder a las preguntas cuando sean abordadas por los misioneros mormones? Hay una cosa que quiero enfatizar, y es de que aun cuando los misioneros parecen muy seguros en la puerta de tu casa, ellos probablemente no lo están. Yo luchaba con eso cuando me reunía con docenas y docenas de misioneros que también luchaban contra eso. Entonces lo peor que uno puede hacer es decir no gracias y cerrarle las puertas en las narices. Por favor, no haga eso. Ellos necesitan escuchar la verdad acerca de la iglesia católica. Ellos necesitan escuchar la verdad sobre Jesús, y uno no tiene que saberse las escrituras
escrituras al revés y al derecho. Si solo pudiera dar su propio testimonio y por lo menos 100 palabras y compartir eso con el hombre en la puerta sobre cómo Jesús ha transformado su vida, de cómo ha encontrado a Jesús en los sacramentos y en las enseñanzas de la Iglesia Católica. Si uno simplemente puede hacer eso, uno puede sembrar la semilla en el corazón de ese misionero mormón que puede cambiar su vida. Y también diría que uno necesita enseñar a sus hijos, pues los católicos se ingresan a la Iglesia mormona porque no son debidamente catequizados. Cientos de miles de conversos del catolicismo cada año. Yo estimo que son como 3 millones de católicos los que se han convertido a la Iglesia mormona hoy en día. Entonces no podemos quedarnos callados sobre este tema. Tenemos que responder el reto del mormonismo. Muy bien. Vamos a regresar en un momento con sus preguntas acerca de la Iglesia mormona y también sobre el propio regreso de Tom a la fe católica. Quédense con nosotros, ya regresamos. Bienvenido nuevamente al regreso a casa. Nuestro invitado para esta noche es Thomas Smith. Él nos ha estado contando acerca de su conversión de la fe mormona a la fe cristiana, donde se convirtió en bautista, un predicador, y luego vino a la fe católica y ahora se está entrenándose para el sacerdocio, ¿verdad? Sí, es un momento muy emocionante. Me reuní en Steubenville con otros 4 seminaristas de la Arquidiócesis de Denver en un gran programa de formación teológica, donde habían otras 72 personas. Un tremendo momento para la reparación y la preparación del sacerdocio. Y pienso en el hecho de que Dios nos prepara para los ministerios que Él tiene para nosotros, y Él te ha puesto a través de varias cosas, pero también te ha proporcionado una gran información para ayudar a otros a crecer en su fe. Antes que tomemos nuestra primera llamada, nosotros terminamos nuestra primera parte preparándonos nosotros mismos y nuestros hijos para responder las preguntas cuando seamos abordados por los mormones. ¿Tienes algunas ideas de que quieras compartir? Sí, una de las cosas que creo que es importante hacer es, en primer lugar, cuando uno le habla a los misioneros mormones, inclusive a amigos mormones o familiares, es hacer que definan los términos. Si hemos aprendido algo en el pasado, un par de meses, acerca de idiomas o de política últimamente, una palabra puede tener muchos significados, y en el mormonismo y en el catolicismo eso es verdad también. Uno puede decir Dios y los mormones pueden decir Dios, pero uno está usando diferentes definiciones de lo que es Dios, de quién es Dios. Cuando uno dice salvación, los mormones dicen salvación. Cuando uno dice bautismo y los mormones dicen bautismo, es muy diferente. Entonces, hacer que definan cuando ellos están usando estos términos. También la Internet es un recurso tremendo. Hay cantidad de información para uno en el Internet. Es sorprendente el Señor usando estos grandes dones que nos ha dado para el bien de la fe.